Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a, a este simposio. Perfecto. Vale. Bueno, les decía que bienvenidos y bienvenidas al simposio La arteterapia en la recuperación de las personas con trastorno mental grave. Me acompañan en la mesa los siguientes ponentes que paso a presentar. En primer lugar, Francisco Rodríguez Pulido, psiquiatra, profesor titular de psiquiatría de la Universidad de La Laguna, en Tenerife, doctor en medicina y cirugía, académico numerario de la Real Academia de Medicina de Canarias, diplomado en sanidad, responsable académico en clínica psiquiátrica y máster en gestión en sanidad y servicios sociales de la Universidad de La Laguna. Entre el año 2000 y 2022 ha sido responsable del Plan Insular de Rehabilitación Psicosocial de Tenerife para personas con discapacidad por trastorno mental grave. Es fundador y supervisor de los equipos de apoyo individualizado al empleo y también de la Asociación Canaria de Terapias Creativas. Destaca también por haber sido fundador y coordinador del equipo comunitario asertivo del Servicio Canario de Salud en Tenerife entre los años 2004 y 2011. Por otra parte, ha sido editor, coordinador y ha participado en varias obras colectivas, tales como el método epidemiológico en salud mental en el año 91, la psiquiatría comunitaria en el año 97, la recuperación de personas con trastorno mental grave, modelo Red de Redes en el año 2010 y un largo etcétera, así como ha publicado numerosos artículos de especialidad en revistas nacionales e internacionales. Destaca además su papel como impulsor de la iniciativa legislativa popular en defensa de la salud y la sanidad pública en Canarias. Ha escrito en diferentes épocas en la prensa local artículos de opinión recogidos en su libro Ensayo para una lectura crítica en el año 2020 y Arrebato de la naturaleza en el año 2024. Seguidamente participará Naira Caballero Estebaranz, que es doctora en Ciencias Médicas y neuropsicóloga clínica. Es presidenta de la Asociación de Terapias Creativas y secretaria de la Asociación Canaria de Neuropsiquiatría. También es jefa de la unidad de los equipos IPS en promoción del empleo en Simpromi, perteneciente al Cabildo de Tenerife. Está especializada en el campo de la psicopatología clínica y es neuropsicóloga. Asimismo, es profesora de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Europea de Canarias. Ha desarrollado investigación y literatura científica en el campo de la recuperación de personas con trastorno mental grave. Y junto con el doctor Francisco Rodríguez Pulido, es coordinadora y autora del libro Salud Mental y Bienestar, más allá del arte. Y finalmente, participará María Belén Noda Guigou, psicóloga y arteterapeuta, con experiencia profesional en el ámbito de la salud mental, concretamente en el acompañamiento de personas con trastorno mental grave. Su práctica profesional se ha centrado en el uso terapéutico de diversas herramientas artísticas, siendo responsable de los espacios de escritura creativa, de cineterapia y arteterapia en Azcatec. Su enfoque integra el arte como vía de expresión, regulación y transformación, promoviendo el fortalecimiento de la salud mental y el bienestar emocional. Y sin más, comenzamos con la ponencia de Francisco Rodríguez Pulido. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Como ven, los canarios tenemos que viajar desde muy lejos para estar aquí, ¿no? Pero estar aquí en el mundo de hoy es muy importante, ¿no? Porque de alguna manera cada vez sectores más amplios de la población van quedando al margen, ¿no? De muchas cosas, ¿no? Y por lo tanto, que existan espacios donde nos podamos encontrar y podamos hablar sin mediación de las tecnologías, o digamos que ellas sean lo fundamental. Realmente en este mundo de hoy cada vez se hace más necesario y por lo tanto quiero agradecer a los compañeros de Euskadi y también a la presidenta de la Asociación Española de Neuropsiquiatría que haya llevado esta nave hasta este centenario. Por lo tanto, mis felicitaciones a todos, ¿no? También veo que hay muchos jóvenes en esta tarde, ¿no? También en la mañana lo hubieron, ¿no? Decirles que sueñen, ¿no? Que sueñen mucho, ¿no? Pero que sueñen con los ojos abiertos, ¿no? Que no los cierren, ¿no? Y que solo cierren para tomar fuerza, ¿no? Porque realmente a ver si lo que se sueña se cumple, ¿no?
le habla un psiquiatra que, de alguna forma, cuando era un joven estudiante, como muchos de los que están aquí o pueden estar aquí, o un joven en formación, pensó que las cosas que ha vivido las pensó desde ese momento de juventud, de joven profesional, y de alguna forma en el transcurso de los tiempos he intentado acercarme al deseo, porque creo que los deseos siempre son transformadores. Por lo tanto, gracias por estar aquí, hasta jóvenes, ¿no? Porque de alguna forma este presente y este futuro de todas las tierras del mundo están en vuestras manos. Eh, este es un tema, digamos, que se sitúa en la historia dentro de lo que hoy viene considerando la psiquiatría de derecho, o también llamada psiquiatría de los cuidados, o la sociedad de los cuidados, si queremos ampliar más los términos, ¿no? O si preferimos también de la humanización de la psiquiatría. Por lo tanto, dedicarse a las terapias creativas o también llamadas terapias expresivas forman parte de este mundo de la humanización de los cuidados en salud mental, ¿no? Y por lo tanto, probablemente es muy probable que los esfuerzos que se ha hecho durante estos 20 años, digamos, tengan una traducción importante en los próximos, ¿no? Por lo tanto, algunos de esos jóvenes que están aquí, que están viendo esto, no lo vean como algo alternativo o algo diferente, sino como un potencial muy importante para ayudar a las personas e intentar humanizar los cuidados que ofrecemos a nuestros pacientes. Como todas las disciplinas, tienen sus luces y sus sombras, pero es bueno tener conciencia de las sombras para que cada vez la luz sea mucho mayor en un terreno que nos movemos siempre con mucha oscuridad. Por lo tanto, quiero situar el ámbito de nuestra intervención en este marco histórico de los cuidados de la atención humanizada a los pacientes con trastornos mentales. La creación artística, lógicamente, ha formado parte de la experiencia y las vivencias humanas. La pintura, la danza y el movimiento, el teatro y la música nos construye como seres expresivos y relacionales y acompañan a la humanidad en su júbilo y sus vicisitudes. El arte y la salud pueden cruzarse de muchas maneras, con diferentes objetivos y resultados. La creatividad está más allá de la salud, forma parte del bienestar de las poblaciones. Estimulan la exploración no verbal del proceso de expresión de la experiencia y de la vivencia y permiten la innovación humana a través de varios medios, así como favorecen lo inclusivo. La ciencia define la creatividad, hay muchas definiciones de esto, pero hay dos elementos importantes de su definición, que son elementos de originalidad y utilidad. Muchas veces hay otras definiciones que hablan del disenso y la desconexión. Si la creatividad sirve para discernir y para desconectar, también nos podemos agarrar a ellas. Por tanto, crear es hacer algo tangible e intangible por alguien con la ayuda de algo. Esta relación ha sido, en la literatura, la podemos recoger como art-heart, art o prescripción del arte, los ingleses tienen mucha experiencia en esto, arte en la comunidad y arte y cerebro, que los irlandeses tienen muchas experiencias de esto. Si a alguien le interesa lo puede ver como medio, como forma de inclusión social. Cuando hablamos de cómo creamos procesos inclusivos, pues aquí tenemos una herramienta muy importante que son las artes expresivas para hacer procesos inclusivos. Las terapias expresivas, por tanto, hunden sus raíces en la subjetividad e intersubjetividad y su forma de manifestarse. En la literatura clínica, esta relación se ha denominado como terapias expresivas o terapias creativas o arteterapia. Depende si cogemos una corriente francesa o cogemos una corriente inglesa. Desafortunadamente, a veces son incluidas en las llamadas terapias naturales o las terapias alternativas. En nuestro caso, siempre la contextualizamos en un proceso de transformación existencial y un proceso que va dirigido o focalizado hacia las personas con trastorno mental grave. Por lo tanto, está en un contexto de los viajes de recuperación que realizan las personas. Desde una clínica de la escucha y de la mirada, centramos el foco, por tanto, en los procesos de cada persona, no en los productos que generan.
El foco se centra en lo que comunica y expresa el propio proceso creativo, a través de las interacciones complejas que suelen suceder entre las personas, el terapeuta, el espacio y el uso de los propios materiales, como luego veremos. Por lo tanto, los materiales los consideramos como un objeto transicional. Ya Winnicott lo decía, que ofrecen consuelo emocional y psicológico y seguridad para pasar a otro estado emocional. Un estar ahí para generar un espacio con unos materiales para explorar y conocer lo que se refleja, lo que se contiene, lo que se sostiene, lo que se comunica de manera espontánea y lo que se elabora, lo que se narra en algún caso o en algunos casos. Avanzar y explorar la autoconciencia para adquirir nuevas significaciones sobre la propia vida y sobre uno. Lo terapéutico, por tanto, viene dado por la construcción de la confianza, la conexión, lo relacional, la esperanza, lo comunal, la autoestima, la rutina. La rutina es muy importante en los pacientes con trastorno mental grave y también en nosotros, en nuestra vida, aunque no seamos conscientes mucho de ello, porque está llena de significaciones. Y el sentimiento de agencia, de propio gobierno de uno mismo. Los terapeutas deben estar, por tanto, sustentado en un fundamento de lo psíquico, como no, unos procedimientos, unas experiencias y unas evidencias, unos criterios y un sistema de acreditación y una supervisión. Por lo tanto, como verán, exigimos para las terapias creativas lo mismo que se puede exigir para cualquier experiencia terapéutica. Lo relevante es el trato, no el tratamiento, la aceptación, la escucha, el respeto, lo empático, el huir de los juicios y la interpretación, que aquí se convierte en un elemento central. El acompañamiento, y como decía Basaglia, la libertad como elemento terapéutico, la opción, la posibilidad de elegir es lo más terapéutico posible. Por eso cada vez el movimiento de primera persona, que antes en la mesa anterior se hablaba mucho de eso, la coincidencia puede estar en la libertad de elección. El sentido de las terapias expresivas no es entendible ni reducible a un enfrentamiento, a un entretenimiento ocupacional, como muchas veces se le considera de forma devaluativa y por desconocimiento. Muchas veces, no siempre que se emplean materiales sensibles es sinónimo de terapéutico. Por tanto, las terapias creativas, digamos, tienen un gran impacto en España desde los años 70, ya en otros países europeos, como ven ahí detallado, y en otros continentes, como en América, Argentina o en Oceanía, en Australia, están perfectamente consolidadas, y en nuestro país, a nivel nacional o a nivel mundial, a nivel europeo, existen muchas asociaciones que de alguna forma intentan dar credibilidad, intentan dar sistemas de registro a estas entidades y de alguna forma tener un referente común para todos aquellos que se dedican a estos niveles. Falta un paso que dar, es formar colegios profesionales específicos de estas disciplinas para que una forma delimitar bien su competencia y de alguna forma ser acreditadas como oficialmente como terapéuticas. Por tanto, la experiencia nos dice tres cosas importantes. Son altamente aceptables, de bajo riesgo para los usuarios, tienen un problema de accesibilidad porque muchas veces los recursos son limitados, básicamente. La creatividad y la recuperación son, en muchos sentidos, procesos internos, subjetivos e intersubjetivos, que trabajan prácticamente con los mismos elementos. Acuérdense el modelo de recuperación de Chime, basado en 5 elementos, 5 dimensiones, como era aquello de la conexión, la conexión, el optimismo, la esperanza, el sentido de la vida, etcétera, ¿no? Así que trabajan sobre esos elementos, por tanto tienen un campo, digamos, de conexión muy importante, muy relevante en mi opinión, y por tanto son prometedoras como una solución beneficiosa para los servicios de salud mental al estar en línea con el marco de la recuperación de las personas. Ya veremos cómo en nuestro país existen lugares como Madrid, en los hospitales de día, que este tipo de procedimientos cada vez se van delimitando. Pondré una diapositiva al respecto en esta intervención para que vean que no es algo factible y cada vez va a ser más factible y esperemos que gane más. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema desde un punto de vista de la evidencia? Que, claro, digamos, a proceder la construcción de esta visión de la terapia desde un punto de vista expresivo vienen de diferentes corrientes, unas corrientes que vienen de alguna forma, son corrientes transatlánticas, ¿no? que vienen por un lado
del mundo del arte y corrientes que vienen del mundo de la psicología, corrientes que vienen del mundo de la psiquiatría, corrientes que vienen del mundo de la sociología y de alguna forma hay una variedad de métodos, de campos que son afines, lo cual añade mucha complejidad en el acercamiento al objeto de estudio. Por lo tanto, ya se ha visto en estos últimos 10 o 20 años que hay un avance a nivel de la ciencia en estos ámbitos, que hay una falta de rigor y una falta de inconsistencia en los métodos de estudio. Pero esto no es para decir, bueno, esto no. Hay un empeño por corregir estas situaciones siendo consciente de estas limitaciones, sabiendo que realmente hacer estudios controlados, autorizados en este tipo de población y con este tipo de metodología tiene una gran complejidad. Pero ya veremos cómo esto cada vez se ponen más herramientas para ir venciendo estas dificultades y ser conscientes de ello. Por lo tanto, la calidad de la evidencia, muchas veces debido a darse inconsistencia de rigor metodológico, a ser fuente, digamos, convergencia de muchos procedimientos y por muchas formas de abordar el problema, falta un elemento de estandarización de las propias prácticas. Es decir, cómo funciona exactamente cada elemento, cómo funciona la psicoterapia, cómo la musicoterapia, cómo funciona la dramaterapia, cómo funciona realmente los distintos tipos de modalidad, ¿no? Y también hay un elemento importante, la inconsistencia de resultados. ¿Cuáles son los resultados que debemos medir con este tipo de técnica? ¿Debemos medir realmente los síntomas o debemos medir otras cosas como la satisfacción, el empoderamiento, el autoconcepto, la esperanza, etcétera, etcétera? Esto también hay todo un debate en la literatura, qué es lo que se debe medir cuando uno lo pone en práctica en todos 2 minutos, Dios mío. Yo me diría que estaba en Canarias. Entonces, como tengo una hora menos, bueno. Entonces, bueno, lo importante es que estamos en esta onda, el marco a nivel mundial se está en un marco de corrección, digamos, aquí en el 2007, miren ustedes, ya había revisiones Cochrane que dicen, no, hay diferencias significativas en los estudios sobre la dramoterapia. Ah, bueno, pero mire, en el 2009 aparece en la NICE que las terapias, digamos, basadas en el arte, las terapias de arte son positivas en los síntomas negativos de la esquizofrenia. Y está recogido en la NICE, que es una de las guías más importantes que existen en el mundo de hoy. Estos son los 7 estudios que están ahí. Hoy en día aparece mucha referencia en la literatura de la musicoterapia. Prácticamente ya se ofrece hasta musicoterapia, lo cual también es una desvirtuación. Si va a urgencias, si tiene un dolor no agudo, no traumático, ¿no? Lo cual, esto tampoco es esto, ¿no? Es decir, que cuando hablamos de estas cosas siempre hablamos con un criterio de rigor, con un criterio de, de cierta rigurosidad clínica y científica, ¿no? Bueno, fíjense, ya aparece estudio de musicoterapia ya en el 2004, donde dice, fue evidente en estudios cuasi experimentales y clínicos con calidad metodológica satisfactoria. Algo más avanzado en este sentido. Fíjense, y en Noruega. En Noruega están haciendo programas de tratamiento sin medicación. ¿Y cuál es la cartera de servicios? Pues resulta que en la cartera de servicios de Noruega resulta que está la musicoterapia. ¿De acuerdo? Lo cual se ve que hay un movimiento progresivo a integrar todo este tipo de procedimientos en los cuidados, en los programas, digamos, en los programas de salud mental comunitarios, ¿no? Bueno, y avanzar el presente, ¿sí? ¿Qué es avanzar el presente? Hacer protocolos de revisión sistemática y metaanálisis, lo queremos hacer, se debe hacer y se aconseja así. Fomentar métodos mixtos de investigación, cada vez la investigación cualitativa es más importante en nuestro ámbito, sobre todo aquí que se le pregunta al propio usuario de los servicios sobre aquello que recibe y cómo lo vive. Y también la descripción de casos clínicos. Tenemos que describir casos clínicos y las mejoras que se ha ocurrido en este procedimiento. Nosotros, después Belén, la compañera Belén, pondrá algunos con pequeños detalles de cómo ha sido esta evolución. Y que aparece, mire, ya aparece un protocolo. Hay gente que ya está haciendo protocolos para estandarizar las revisiones sistemáticas en metaanálisis. ¡Qué bien! Oye, avanzamos, ¿eh? Oye, y avanzamos también, mira, los compañeros de Madrid, un hospital de día, están ya haciendo, ya nos proponen una propuesta, cuáles son los elementos comunes, cuáles son los elementos específicos y cómo se miden los cambios. Oye, pues vamos avanzando, pues sigamos avanzando, sí señor. Gracias. Vale.
Bueno, yo voy a ir contando concretamente cómo trabajamos nosotros desde la Asociación Canaria de Terapias Creativas. Como comentó Francisco Pulido, hay un proceso de transformación en Tenerife que es impulsado por él. Se transforman los servicios de salud mental y aparece la Asociación Canaria de Terapias Creativas en el año 2008. Tuvimos que construir una asociación. No existía. Lo digo para que los profesionales sean conscientes que a veces tenemos que pasar, como decía esta mañana una compañera, hay que pasar del discurso a la acción. Es muy importante. Pero claro, a la acción hay que pasar con un discurso. Ah, perdón. Yo soy así, ¿eh? Vale. Soy aplatanado, ¿eh? No soy aplatanado. Pues como pueden ver, pues él convenció a la administración pública, que esto es muy importante, que hubiera una financiación pública y estable y que se mantuviera dentro de la cartera de servicios de salud mental. Es decir, nosotros ahora mismo, dentro de la cartera de servicios de salud mental, está todos nuestros espacios para que cualquier persona con trastorno mental grave que lo desee, que esté motivado, pueda acceder a cualquiera de nuestros espacios. Actualmente nosotros tenemos el espacio de arte terapia, que va a comentar Belén, el espacio de musicoterapia, un espacio de dramaterapia. Les pondremos brevemente imágenes y también, aparte de los casos clínicos, pues la experiencia de ellos, ¿no? Con nuestros espacios. Y aparte del de dramaterapia, tenemos también el de musicoterapia y el de escritura creativa y el de danza terapia. Son espacios que son facilitados por personal especializado, como dijo Francisco Pulido. Nosotros apostamos porque el personal que quiera acceder al servicio, por ejemplo, en el caso de Belén, ¿no? Ella terminó la carrera de psicología. Nosotros intentamos que las personas que están en prácticas vengan a nuestros espacios, que vean cómo, o las personas que veo aquí que está el equipo comunitario asertivo, que nos deriva a personas a nuestro recurso. Pues si hay alguien, un residente que está interesado en conocer cómo trabajamos, que venga, que nos vea, ¿sabes? Son espacios bueno, que son accesibles, que son abiertos para que vean cómo funciona y que vean de primera mano cómo se potencia el bienestar de ellos, ¿no? De primera mano, contado por ellos y experimentado. Entonces, pues, en el caso de Belén, ella estaba de prácticas con nosotros y ya se le veía que tenía un interés especial, ¿no? En la parte de arte terapia. Bueno, pues hay que formarse, ¿sabes? Específicamente con el máster de arte terapia, pues ella tuvo la voluntad, ¿no? De querer irse 2 años. Muchas veces nosotros en Canarias tenemos que trasladarnos aquí a formarnos, pero merece la pena, ¿no? Para poder acreditar todos los servicios que tenemos. Y bueno, ¿cómo pueden acceder a nuestros servicios? Son las financiaciones públicas, el Cabildo de Tenerife y el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria financia de forma pública estos espacios y acceden pues o por el equipo comunitario asertivo, por la unidad de salud mental comunitaria o los CRPS. Entonces, ellos entran, les expresan a alguien o el psiquiatra o la enfermera que esté en el ECA se lo comenta, ¿no? Que está estos espacios y si están interesados, están motivados, no hace falta que sea un experto en música ni un experto en arte, sino simplemente que le motive y que quiera participar, ¿sabes? En nuestro espacio de forma voluntaria. Entonces, ¿qué características tienen nuestros espacios? Que son espacios abiertos, que no son amenazantes, ellos se sienten cómodos, pueden decir, expresar abiertamente lo que sienten, a veces pues de una manera que no hace falta utilizar la palabra, ¿no? Sino a través del arte, de la música pueden expresarse y que intentamos fomentar siempre los entornos comunitarios. Todas nuestras actividades están relacionadas con entornos comunitarios. Belén después les contará, pues, que vamos a cualquier exposición, les vamos hablando con ellos. Hay una exposición de Van Gogh, quieren ir, pues vamos, nos lo preparamos, quien quiere asistir. Intentamos también por el Día de la Salud Mental hacer actos de las personas que quieran pues intervenir, porque hay personas que quieren y otras personas que no quieren exponerse, pues los que quieren exponerse les gusta, es una experiencia para ellos satisfactoria porque verán ahora un vídeo de una actuación teatral y acude la familia, acude los profesionales, para ellos eso es como eh, una sensación de bienestar, ¿no? De orgullo, de reconocimiento, de que vayan a verle, entonces verán y bueno, que es brutal el trabajo que luego pues expresan, verán un fragmento
Es un espacio de libertad, de apoyo, se apoyan entre ellos muchísimo, de construcción también de de nuevas identidades, de fortaleza. Se trabaja a través de las fortalezas. ¿Qué es lo que te gusta la música? Pues nos expresamos a través de la música. Si te gusta el arte, pues a través del arte, a través de la danza, del movimiento. Intentamos siempre fomentar los aspectos sanos del individuo. Y hay un soporte social, ¿no? Al final ellos empiezan a conocer a otras personas que tienen los mismos intereses, ¿no? Y empiezan a conectar, luego entre ellos hacen grupitos para ir juntos pues a exposiciones y hay un trabajo en red. Para nosotros es importantísimo el trabajo en red con el equipo comunitario asertivo, con las unidades de salud mental, trabajar enlazados, ¿no? Y que no ir cada uno por un lado, ¿no? Y el desarrollo de la creatividad y de la innovación. Entonces les voy a poner un fragmento solamente. Contando lo que se van a ver, ¿vale? Vale, hacemos siempre una vez al año, como les decía, por el Día de la Salud Mental siempre hacemos un acto en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna y luego hacemos también jornadas de terapias creativas, intentamos también hacer congresos para intentar que vean el trabajo que estamos realizando. Y este es un ejemplo en el auditorio de Tenerife, que hicimos una jornada y tenían un peso importante los propios usuarios de los espacios donde también realizaban pues diferentes expresiones y para que vean solo un poquito un ejemplo. Traemos a otros profesionales, cuando vemos que hay a nivel nacional gente que está interesada en este campo, enseguida intentamos enganchar con ellos. Ahora, vale. Y nada, solamente ponerles un fragmento de una de las obras para que vean un poco el trabajo que se hace en dramaterapia. Ellos, en este caso, quisieron hacer por el Día de la Salud Mental una obra y tratar el tema de la salud mental. Entonces, solamente les ponemos un fragmento, ¿no? Porque querían hacerlo como a modo un poco de sátira. Y el protagonista que hace de psiquiatra trabajó un acento argentino durante no sé cuántos meses. Parece que está...
Se lo pongo solo a modo de ejemplo. Sigo con él. Sí, sí, Se la pueden bajar, ¿eh? sí. Está muy bien, merece la pena. Y después tenemos otros espacios como es el de la musicoterapia, el de la danzaterapia. Y bueno, lo que intentamos nosotros es incorporar nuevas herramientas, desarrollar la creatividad de todas las personas con trastorno mental grave, activar nuevos canales de comunicación, reestructurar el pensamiento, ayuda también a aumentar la autoestima, a mejorar la expresión emocional y a atenuar la sintomatología negativa, que además, como dijo Francisco Pulido, está demostrado que funciona. Y concentrarnos pues, en todas las fortalezas, en todos los aspectos sanos, en la intuición, en la espontaneidad, en la imaginación. Intentamos fomentarlos para que la persona que se ha olvidado que los tienes intente recuperarlos, ¿no? Y así es como nosotros trabajamos mediante la recuperación. Y bueno, como hablamos también que la comunicación no verbal, a veces pues estas herramientas que tenemos, los medios artísticos, amplían la capacidad expresiva y comunicativa precisamente porque a veces no hace falta un lenguaje verbal. Aparte, pues desarrollamos literatura científica, como antes comentó Francisco Pulido. Queremos estandarizar los procesos, queremos intentar que lo que trabajamos nosotros en musicoterapia o en arteterapia o en danzaterapia, que vemos que funciona, pues que otra persona en otro país pues se lo desarrolle de la misma manera. Entonces intentamos hacer cada vez más artículos y aparte del libro que desarrollamos contando nuestra experiencia, pues esa es nuestro objetivo, nuestra meta. Y bueno, estamos con investigaciones en curso, tanto en todos los espacios para intentar pues estandarizar pues todas las medidas y también demostrar que realmente todos estos espacios pues tienen un gran potencial y funcionan. Y ahora mi compañera Belén va a comentar concretamente cómo funciona el espacio de arteterapia. Vale. Bueno, me gustaría contarles entonces un poquito acerca del espacio de arteterapia. Bueno, la arteterapia es una disciplina con carácter terapéutico que busca enriquecer y potenciar el bienestar. Como hemos hablado, ¿no? Utiliza el lenguaje artístico como medio para facilitar la expresión, la integración y la regulación emocional y vital. Al final ofrece un espacio seguro, alternativo y accesible en el que a través del juego y la creación artística se busca el reconocimiento y sostén de la persona, atendiendo a su singularidad y sobre todo a sus capacidades creadoras, ¿no? A su creatividad. Al final, la arteterapia pues, permite encontrar formas más amables de acercarse al malestar, ¿no? De representarlo y de formular pues, posibles vías de resolución, además de mejorar las competencias sociales, cognitivas y comunicativas. La metodología que seguimos en el espacio de arteterapia de Ascatec, al final utilizamos un enfoque integral, ¿no? Damos cabida a todo lo que la persona es, ¿no? Y a su forma de estar en el mundo. Flexible, sobre todo nos basamos en la observación, en el respeto a los ritmos y las necesidades, tanto individuales como grupales, y experiencial, pues es una experiencia directa, ¿no? Con los materiales artísticos y con las propuestas artísticas. En Ascatec los grupos son abiertos. Actualmente en arteterapia tenemos 5 grupos, 3 en Santa Cruz de Tenerife, en la capital, y 2 en San Isidro, en el sur de la isla, con 10 personas de media por grupo. Esta disciplina se enmarca dentro de un encuadre, el marco arteterapéutico, que al final pues permite, ¿no? Sostener, acoger, acompañar y crear pues ese espacio seguro para que las personas puedan desplegar pues todo su sentir. Y está formado por el espacio, ¿no? Como decía, ese lugar seguro para poder experimentar, explorar en esos diferentes estados emocionales. El tiempo, ¿no? Enmarcar cuándo empieza y cuándo termina el trabajo. Los vínculos, tanto con el arteterapeuta, ¿no? Como en general los vínculos que se crean dentro de los grupos. El proceso creativo, siempre más importante que el resultado final.
y los materiales, cualquier tipo de material que permita esa indagación en esos estados emocionales. Vale, la arteterapia al final implica un sostén y un acompañamiento continuo, ¿no? El acoger todo lo que la persona traiga, una escucha activa basada en la observación y en el estar también muy atento, ¿no? A lo que la persona te va contando, a la evolución de la persona también a través de esos lenguajes artísticos. Una mirada poética, ¿no? Hablábamos del lenguaje artístico, del juego, de la creación, pues devolverle a la persona algo sobre lo que ha hecho, ¿no? No juzgar el resultado final, sino más bien poner en valor el proceso, que al final siempre es más importante. No juzgar, no establecer juicios de valor, sino simplemente estar ahí con la persona, ir al descubrimiento de la persona, ¿no? Y de esas capacidades que tiene la persona. Seguimos tres enfoques, adaptándolos depende, ¿no? De la necesidad del grupo y de las necesidades individuales también que encontremos, pero bueno, siempre acompañados y sostenidos. En primer lugar sería el directivo, que se estructuran las sesiones, ¿no? Partimos de una propuesta concreta, de un tema concreto, para al final facilitarles también, ¿no? Esa exploración en esos estados emocionales. Semidirectivo, en este caso, pues se propondría un material concreto y no directivo. Trabajamos pues desde lo que la persona trae ese día y siendo ella pues la que escoja el tema, los materiales, las técnicas. Vale, la estructura de las sesiones se divide en cuatro fases. La primera es la de acogida y encuentro, sirve como un espacio de transición, ¿no? Entre lo exterior y el espacio de arte terapia. Y bueno, pues ayuda también a fomentar esos vínculos grupales, ¿no? Esa cohesión grupal que también buscamos, ¿no? En Azcatec. Y bueno, pues permite que las personas traigan lo que quieran al grupo y también da la posibilidad de luego poder trabajar con ellos. En ese proceso creativo, que como les comentaba antes, siempre es más importante que el resultado final y es como la parte más amplia, ¿no? Luego tendríamos el grupo de palabras, que es el momento en el que se le invita a las personas a realizar una reflexión verbal acerca de las obras, de la experiencia vivida. Al final el objetivo es que algo de lo que ha pasado en la sesión siga resonando en la persona luego fuera en su vida cotidiana, ¿no? Poder trasladar esto que sucede en arte terapia a la vida cotidiana de las personas. Y por último, el cierre. Vale. Los testimonios y los casos clínicos se los cuento al final. Antes me gustaría contarles, como Naira comentaba antes, ¿no? Esas actividades que realizamos para vincularnos con la comunidad, para formar parte de esa comunidad, ¿no? Les traigo tres en concreto. La primera es la exposición de arte terapia que realizamos el Día Mundial de la Salud Mental. La titulamos La creatividad, el camino hacia la libertad. El objetivo era pues visibilizar las terapias creativas y sus beneficios en esta área, ¿no? En el área de la salud mental. Y sobre todo dar a conocer cómo el arte en todas sus formas contribuye a la recuperación de las personas y al alivio del malestar. Fue todo un proceso, ¿no? De varios meses para poder llevar a cabo esta exposición. Buscábamos un tema que fuera pues de interés de los usuarios, que fuera personal, pero también común, ¿no? Y al final acabó surgiendo la libertad como punto de partida para crear. Entonces, pues partimos de diferentes premisas, ¿no? Sobre todo de encontrar qué formas, qué colores, qué texturas, qué movimientos, qué melodías, qué palabras nos sugería este concepto, ¿no? La libertad, que es bastante amplia. Finalmente, la realizamos en el Centro Insular de Entidades de Voluntariado en Santa Cruz de Tenerife el 7 de octubre y se presentaron 10 obras plásticas, un mural colectivo y 24 piezas de escultura. La realizamos con el apoyo y la asistencia de Elías, ¿no? Y también se llevó a cabo una muestra creativa de los espacios de danzaterapia, musicoterapia, dramaterapia y escritura creativa. La exposición estuvo abierta al público durante un mes en el que se realizaron diferentes talleres y visitas guiadas a distintos colectivos, ¿no? Para cumplir ese objetivo de visibilizar las terapias creativas. Les dejo, bueno, algunas imágenes de cómo era el espacio. Y bueno, les traje también algunas obras de algunos de los usuarios que participaron en la exposición. Cada uno aportó su mirada personal
sobre la libertad, ¿no? En este caso era, pues, este usuario la veía la libertad como la capacidad de imaginar, de soñar, ¿no? De crear realidades propias. La libertad velada. Esta persona quería, pues, hacer una reflexión sobre cuántos factores externos, ¿no? Muchas veces ocultan o distorsionan esa libertad. Mujer. Esta obra al final es una reflexión sobre el papel de la mujer, ¿no? En la sociedad hoy en día, a través del cuerpo, de la sensibilidad, de la vulnerabilidad, la independencia, la libertad como la posibilidad de elegir, ¿no? De elegir diferentes caminos que avanzan hacia diferentes lugares y la riqueza, ¿no? De tener también esas diferentes opciones y tener la capacidad de poder elegir. Y bueno, también hubieron varias obras abstractas, ¿no? Podríamos decir que son, parece como un puzzle, ¿no? Como piezas que encajan unas con otras, un poco pues la libertad como esa capacidad de conectar, ¿no? Con diferentes partes de cada uno, ¿no? Y de cada persona. También se presentó un mural colectivo y las piezas de escultura. Y bueno, la verdad que al final fue una experiencia muy significativa para todas las personas que participaron, pues fue un testimonio de cómo el arte en contextos terapéuticos moviliza, ¿no? Moviliza a las personas, transforma, cambia, alivia y fue pues una oportunidad para compartir algo genuino, ¿no? Con los demás. Bueno, aquí salen algunos de ellos. Vale. Luego también en diciembre, el pasado diciembre, realizamos en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria una muestra de teatro de sombras japonés. En la que era un relato que los personajes pues un poco contaban, ¿no? Cómo es el gestionar y reconocer las emociones básicas. Más allá del resultado final, fue muy enriquecedor para todas las personas que participaron, que al final participamos todos los espacios creativos de Azcatec. Y bueno, fue un momento para compartir con los demás, ¿no? Para sentirse validados, reconocidos, para visibilizar también. Y bueno, el teatro de sombras al final permitió también, pues, el jugar, ¿no? Y el gestionar y reconocer y hablar sobre esas emociones que muchas veces es muy difícil nombrarlas, ¿no? A través de las metáforas, del juego, de esas sombras. Vale, y por último, como comentaba Naira, hemos asistido a algunas exposiciones de algunos artistas canarios, sobre todo en el TEA Tenerife Espacio de las Artes, y la verdad que han sido encuentros también muy gratificantes para los usuarios y usuarias, ya que al final se crea un contexto diferente, ¿no? En el que se puede dialogar, reflexionar, compartir en grupo, pues sobre el arte, sobre los procesos creativos y sobre todo pues potenciar esa cohesión grupal fuera del espacio también, ¿no? Vale, y ya por último me gustaría traerles 4 casos clínicos con los testimonios, ¿no? de ellos en un vídeo. Vale. Ay, no se escucha. No se escucha. Bueno, mientras porfa me ayudan a que eso se escuche bien, les voy contando. El primer caso es una paciente de 63 años que lleva acudiendo al recurso de arte terapia desde 2021 y bueno, al comienzo ella presentaba pues un retraimiento corporal, ¿no? Su postura corporal era muy rígida, muy cerrada, además mantenía una actitud pues muy negativa, ¿no? Sobre sí misma y tenía muchas dificultades para reconocer y expresar sus emociones. Además presentaba también muchas resistencias, ¿no? Para experimentar, para explorar con los diferentes materiales artísticos. Hoy en día, después de unos años viniendo al espacio de arte terapia, su presencia es mucho más abierta, mucho más conectada, comienza a sentirse parte de un grupo, ¿no? Y a tener un lugar dentro de él. Utiliza el lenguaje artístico no solo como una forma de expresión, sino también como un medio de gestión emocional en el que puede, pues, reconocer sus emociones tanto agradables como desagradables.
y presenta una actitud mucho más positiva de sí misma, sin juicios hacia todo lo que hace, dice o crea. Sí. Y antes lo probamos y sí se escuchaba. Está al final. Aquí. Aquí, en silencio. Porque yo necesito ir parándolo. Vale. Baja la actividad que me ayuda a conocerme a mí misma. Conocerme y yo te meto la pata y a superarme como persona y a crecer como persona. Vale, el segundo caso es el de una mujer de 57 años que al principio, cuando llegó al espacio en 2023, se mostraba muy poco participativa, su cuerpo también se encontraba muy rígido y sus manos presentaban muchos temblores, lo que muchas veces le imposibilitaba, ¿no?, realizar ciertas actividades. Los cambios observados han sido la mejora en las habilidades sociales y en la comunicación, una mayor autonomía y con ello una mejora en su autoestima, además de haber potenciado su psicomotricidad fina, ¿no?, al manipular diferentes materiales y técnicas artísticas. A ver si a ver. Ahí. Vale. Crecer como persona. Pues me ha ayudado a estudiar mi creatividad, me ha ayudado a mejorar la memoria. Creo que es lo bueno, sí, es muy importante, que estoy encantada de que los demás lo hagan y agradecer a esta mujer y a las personas que están involucradas en este proyecto. Les agradezco. Vale, el tercer caso es un chico de 37 años, derivado del recurso en 2021. Al principio presentaba mucha dificultad para expresar y gestionar sus emociones, sobre todo las más desagradables, ¿no? Y esto pues le generaba cierta ansiedad. Con el tiempo, los cambios observados han sido pues una mejora en su gestión y en la integración emocional a través del lenguaje artístico y con ello pues una disminución significativa de esos síntomas de ansiedad, además de un mayor autoconocimiento y con ello pues una mejora en la toma de decisiones. Y es una manera de desahogarme, pero encuentro en otros ámbitos.
y es una ayuda, este dibujo me ayuda a representar algo que no puedo decir o representar con palabras. Vale, y el último es un chico de 36 años que se derivó al recurso en 2022. Al principio manifestaba pues muchas creencias negativas sobre sí mismo, sobre sus posibilidades y bueno, y también ciertas resistencias para establecer pues relaciones sociales, ¿no? Hoy en día se ha producido pues una reestructuración de esas creencias que para él eran limitantes y además pues se ha podido potenciar sus habilidades sociales y sobre todo el sentimiento de pertenencia a un grupo. Y ahí formamos la conocimiento de los aspectos de lo que es miedo. Vale, pues entonces para terminar, al final la arteterapia posibilita que a pesar de las circunstancias vitales que tenga esa persona, pues puedan experimentar su realidad de manera diferente, ¿no? De modo que el malestar no anule la capacidad de sentirse vivo, sino que la fortalezca y la nutra. Y muchas gracias a todos y a todas. Aquí tenemos el contacto de Azcatec por si les interesa echarles un ojo. Y nada, muchísimas gracias. Bueno, estamos un poco fuera de tiempo, pero podemos dedicar unos minutitos, si les parece, a alguna pregunta, alguna reflexión, algo que quieran compartir. Hola, buenas tardes. ¿Se oye? Bueno, pues enhorabuena por la presentación, porque aunque ha habido problemas técnicos, creo que hemos podido ver el trabajo que estáis haciendo y además por las dificultades que a veces se crean precisamente por la insularidad, ¿no? Es decir, que a veces eso también es una barrera que hay que superar. Al hilo de lo que habéis dicho al principio, ¿no? Sobre la investigación en arteterapia, os quiero comentar que el día 29 de mayo se hizo una comunicación por parte de la FEAPA, una reunión, que es la Federación Española de Asociaciones Profesionales de Arteterapeutas, en la que se ha presentado un estudio de bastantes años de un grupo que se ha creado para precisamente conseguir la profesionalización, es decir, el reconocimiento de la disciplina. Entonces, justo este lunes está colgado en la página de la FEAPA el estudio. Entonces, en ese estudio lo que aparece son las dificultades de metodología, como habéis señalado, pero al mismo tiempo todo el esfuerzo que se está haciendo porque hay al menos 72 tesis universitarias que ya acreditan, siguiendo los criterios de la evidencia, la investigación en arteterapia. Por otro lado está la revista Papeles de Arteterapia, que se hace en la Complutense, que cumple este año 20 años, con lo cual es una revista que está publicando sistemáticamente, o sea, al menos un número al año, y que está indexada. Es decir, que luego existe también ECARTE, que es un organismo europeo en el que se debaten las formaciones que hay en Europa en estos momentos en arteterapia. Es decir, que allá hay una evolución. Desde el año 97 hay una formación en Barcelona, en la universidad, pero también hay en la Complutense un oficial, en la Politécnica, yo dirijo un máster en la Politécnica en Valencia, y también hay en Barcelona. En Sevilla ha habido, es decir, en Girona, es decir, que hay formaciones universitarias en estos momentos que están precisamente intentando que la formación sea lo más rigurosa posible y que los profesionales luego puedan aplicarlo en salud mental, uno de los campos, ¿no? Y yo personalmente he estado trabajando muchos años en un centro de salud mental haciendo arteterapia con pacientes y que aunque no estaba reconocida como arteterapeuta, sino con mi perfil profesional, sí que psiquiatras y psicólogos me derivaban casos precisamente porque sabían que la arteterapia funciona, es decir, es una psicoterapia, digamos, de elección para determinados casos, porque tiene
beneficios, es decir, esa posibilidad de a nivel simbólico trabajar todas las dificultades con las que nos encontramos en las consultas, ¿no? Y que el paciente por ahí pues, pueda ir elaborando, o sea, no solo expresando, sino elaborando cosas que le pasan. Entonces, bueno, pues os felicito y también eso quería compartir con la mesa y con la sala, es decir, que sí que se está haciendo todo un proceso. De hecho, hay un grupo para hacer esta parte, digamos, de reconocimiento de la profesión, para compartir además con los profesionales el discurso también, es decir, que no sea solo un discurso para los arteterapeutas, sino que se pueda compartir con los equipos de salud mental. Gracias. ¿Alguien más del continente quiere hablar? ¿Alguien más del continente desea hablar? Muy brevemente, bueno, felicitaros desde luego, me parece muy importante que hayáis hecho esta aportación y que para enriquecer, ¿no?, el espacio reflexivo y además estoy de acuerdo en que no son terapias alternativas, medio clandestinas o anecdóticas, sino que conectan con el eje nuclear de qué va la recuperación de una persona y la posibilidad expresiva y lo que nos acaba de decir también ahora Ana, ¿no?, toda su experiencia en estas áreas. Interesantísimo. Únicamente una cuestión de orden un poco metodológico o de organización. El encuadre de vuestra oferta asistencial, de vuestro equipo, de vuestras posibilidades de terapias expresivas con el conjunto de la red. ¿Sois como un grupo diferenciado al cual se derivan? ¿Os encardináis en las actividades de los equipos de salud mental comunitaria? O, bueno, quizá una idea, a lo mejor lo habéis comentado y se me ha despistado, digamos, ¿cómo ensambláis esas prácticas con la generalidad de las prácticas, ¿no? Con otras terapias, con los seguimientos habituales, etcétera, etcétera. ¿Podéis comentar un poco esto? Vale. De las unidades de salud mental comunitaria, actualmente nosotros todos nuestros espacios están en la zona metropolitana y en la zona sur. En la zona norte no lo hemos abierto porque no necesitamos interés político en que nos cedan el espacio. Cuando nos lo cedan, también abriremos en la zona norte. Pero todas las unidades de salud mental nos pueden derivar. Se deriva con documento 1 y los equipos, el ECA, los equipos comunitarios asertivos, las personas que están en pisos, que están en mini residencias, que están en atención domiciliaria. Con ellos, que ahí veo el responsable del ECA y alguna enfermera, hay un vínculo muy, muy grande, o sea, porque nos vemos además en formaciones los jueves. Nosotros en Tenerife tenemos formaciones cada 15 días de salud mental y allí hay un propio encuentro y bueno, pues ahí ellos vienen a nuestros espacios, nosotros siempre hay un momento para hablar, para, ¿sabes?, compartir información y es un vínculo muy unido. Con las unidades de salud mental mantenemos reuniones establecidas, pues dependiendo de la unidad de salud mental, puede ser cada 2 meses, cada 3 meses, dependiendo de los psiquiatras que estén en la unidad de salud mental. En esas reuniones hablamos de los casos que nos han derivado, que se siguen manteniendo. Si hay alguna dificultad, siempre una llamada directamente, que no, la verdad que llevamos 17 años y no hemos tenido ninguna dificultad que sea relevante, pero el vínculo es bastante estrecho con el ECA y bueno, con las unidades de salud mental en las reuniones que tenemos establecidas. Asisten gratuitamente a esta ACATED, por lo tanto no hay ninguna remuneración económica al respecto que reciba la asociación. Creo que es importante aclararlo, ¿no? Y por lo tanto luego hay un seguimiento asistencial que según la intensidad de cada paciente se hace entre esta ONG y los recursos del Servicio Canario de Salud, habiendo muchas, digamos, acueductos de conexión, ¿no?, entre uno y otro. Y la financiación de la asociación
es a través de dinero público de las instituciones cabilidicias, básicamente. ¿Hay otra pregunta por allí detrás? Bueno, también quería agradeceros por vuestra ponencia y hablar de las terapias creativas, que son las grandes olvidadas. Yo soy danza movimiento terapeuta, así que también entiendo vuestra lucha por que se nos visibilice, que se vea que somos una terapia real. Y nada, ¿qué quería decir? Bueno, quería aprovechar para decir que mañana voy a hacer una comunicación a las 4 en la sala El Ullar, aquí, sobre danza, movimiento, terapia, así que también si os interesa. Y bueno, el tema este de la remuneración y tal, porque yo he terminado ya el máster y estoy buscando trabajo y es como, no hay manera, ¿no? Lo único que nos dan son voluntariados y era también por esto de si conseguís tener suficiente financiación para pagar a los terapeutas y eso. Y que busco trabajo y que no me importaría irme a Tenerife y ya está. Muy bien, muy bien. Así que luego hablas con Naira. Sí, bueno, la financiación, afortunadamente, es una de las cosas bueno, que nos preocupaba, que al principio eran convenios de colaboración que se iban renovando anualmente y ahora, afortunadamente, tenemos una estabilidad que nos garantiza que, bueno, todos los espacios van a poder mantenerse y continuar, que eso es importante. Y refiriéndote a los bloqueos, nosotros, por ejemplo, que apostamos, por ejemplo, lo que estaba diciendo, ¿no? Por arteterapeutas que estén acreditados, danza, movimiento terapeutas que estén acreditados. A nosotros nos cuesta muchísimo, o musicoterapeutas, nos cuesta muchísimo encontrar profesionales. O sea, cuando vemos a alguien que está interesado, o sea, es que se nos ilumina, ¿sabes? El cielo. Porque en concreto, por ejemplo, el máster de danza, movimiento, terapia en Barcelona, pues lo mismo, como todo, que son 2 años que la persona tiene que irse presencial, no todo el mundo quiere. Y musicoterapeutas, pues el musicoterapeuta que tenemos, no encontramos, no hubo manera en Canarias, habían 8 musicoterapeutas, todos estaban trabajando y tuvimos que buscar a nivel nacional, conectar con la Asociación de Musicoterapeutas para ver si había alguien que estuviera interesado y afortunadamente conseguimos, pero es complicado, ¿no? Porque no todo el mundo le gusta esta rama, ¿no? Y que cuando a alguien le gusta y tiene pasión, para nosotros es un potencial que no queremos desaprovechar nunca. El movimiento deseado sería a que realmente, digamos que, hablando del deseo, ¿no? Lo que deseamos y lo que seamos, si hay hombres y mujeres que empujen, se cumple, ¿no? De alguna manera lo que deseamos es que los equipos comunitarios de salud mental sean añadir nuevas figuras, para de alguna forma entren en otras prácticas, ¿no? Porque no puedan nuevas prácticas sin nuevos sujetos que de alguna forma hagan esas prácticas, ¿no? No creemos en la reconversión del material actual. Por lo tanto, este tipo de terapias creativas creemos que tienen que ser introducidas en la cartera de servicios con profesionales adecuados, ¿no? Digamos, nuestra aspiración máxima, como también los técnicos de empleo rápido en los equipos de salud mental comunitaria. Digamos, en el universo nuestro del deseo está esas transformaciones, así como usuarios en primera persona en los propios equipos comunitarios de salud mental. Pero no quiero armar polémica porque me pueden expulsar, ¿de acuerdo? Es mi deseo, mi locura, ¿vale? Bueno, si no hay más preguntas, cerramos aquí si les parece. Muchas gracias por la atención de todos y todas.